Voy a compartir la pantalla de la computadora para indicaciones. A ver. Un ratito. Ya. A ver, esta es la hoja 4. Ya está puesto en el Teams, ¿no? En los archivos. Ya está esta hoja. Voy a poner estos ejercicios. Algunos de estos ejercicios están resueltos que ya les puse en el blog de notas. Y aquí está el deber. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 problemas son. De esos, escoja 5 problemas. Y me entrega de deber. Esto ya les voy a hacer esta semana. Les hago en Moodle para que puedan subir el deber. Entonces, de estos 13 problemas, escojan 5. Recuerde, aquí está el capítulo donde se sacaron los problemas, la página, y también para verificar las respuestas tienen el solucionario. Acá abajo están ejemplos resueltos. Ya. A ver, voy a dejar de compartir en la computadora. Nos vamos a la tablet. Nos vamos a nuestro curso. Ajá, perdón, aquí tengo que... Pues ya. Compartimos la pantalla y nos vamos a nuestro curso. A ver, la clase de hoy. A ver, sería... ¿Qué pasó aquí? Año 22. Mes 06. Día 08. Entonces, hoy toca ecuaciones diferenciales exactas. A ver, entonces sería deber la hoja 4, que son ecuaciones diferenciales separables. La entrega son 5 problemas. La fecha de entrega sería
Ahora es miércoles 8. Entonces la entrega sería para el miércoles 15. Déjeme ver un ratito. Sería el 15 de junio del 2022. Ya. A ver, en la clase anterior habíamos empezado con exactas. Esta definición la voy a copiar para que no se corte la idea. Copiar. Pegar. Listo. A ver, continuamos. Con la definición. Ya, definición. Diferencial total de un campo escalar. Dice, dado omega, que es un subconjunto de omega, recuerden que es el plano cartesiano donde estamos resolviendo la ecuación diferencial. El campo escalar es una función f. Sí, aquí nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. F va a representar a la variable independiente. X y Y van a ser las veces de variable independiente. Entonces observen que se trata de una función de dos variables independientes. Entonces, el rato que tenemos más de una, dos o más variables independientes, estamos en el campo de ecuaciones diferenciales parciales. Esto ustedes del siguiente semestre van a estudiar esto, ¿no? Lo que yo voy a coger aquí van a ser es como una especie de definiciones. Ustedes el próximo semestre van a hacer a demostrar lo que yo voy a coger aquí como definiciones, ¿ya? Entonces, observen que vamos a trabajar con una función f, que es la variable dependiente, x y y, que son dos variables independientes. Nosotros sabemos que en la ecuación diferencial y es función de x, pero para este campo escalar vamos a tomar a x y a y como dos variables independientes. ¿Ya? Entonces dice, dado omega y esta función es diferenciable en omega, es decir, tiene derivadas, ¿no? Coma, la diferencial total de f de x y se define por dos puntos. Entonces, si nosotros cogemos esta función y la diferenciamos, el diferencial de f de x y se define como la derivada parcial de f, que es función de x y, con respecto a x por diferencial de x, más la derivada parcial de f, función de x y,
derivada parcial con respecto a y por diferencial de y. Nosotros ya hemos trabajado con esto. Cuando poníamos y de x igual a omega. Y sacábamos el diferencial de y. Recuerda, el diferencial de y era la derivada de y, que es función de x, con respecto a x por diferencial de x. Este era el diferencial de omega. Este es el diferencial total de una función de una variable independiente, en este caso x. Y hace las veces de variable dependiente. Y en esta notación poníamos y' función de x es igual al diferencial omega. Entonces, para una variable es lo que está en rojo. Para una variable independiente, que en este caso es x. Para dos o más variables independientes, que en este caso es x y, es lo que está en negro, ¿no? ¿Sí? A ver, para completar la idea, ¿qué pasaría si yo quiero el diferencial de un campo escalar con tres variables independientes, x, y, z? Entonces aquí sería la derivada parcial de b con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de b con respecto a y, diferencial de y, más la derivada parcial de b con respecto a z, diferencial de z. Esto ustedes van a demostrar el próximo semestre. Aquí le vamos a coger como si fuera una definición nada más, ¿no? ¿Ya? Esto debe cumplir para todo el punto xy que pertenece a omega. Es decir, para todo punto del plano cartesiano donde la ecuación diferencial, la solución de la ecuación diferencial está definida, ¿no? Sí. Recuerden que en el eje X tenemos el intervalo de definición. Ahí está definida la solución de la ecuación diferencial. En el plano cartesiano, la ecuación diferencial está definida en omega. ¿Sí? Son los lugares donde existe solución y es única. ¿Sí? Omega representa el plano cartesiano. El intervalo de definición representa el eje X. ¿Para qué valores de X la solución de la ecuación diferencial es válida? Ya. Entonces, aquí, para completar esta idea, la ecuación diferencial. Y una pregunta, ¿eso sería para todo x, y y z? No. El que está azul simplemente es para que vean que si tengo más variables, sigue aumentando la derivada. Simplemente es como indicación, ¿no? Esto es una especie de ejemplo nada más. Pongamos aquí ejemplo. Solo es para que ustedes vean que cuando tenemos más de una variable independiente, la definición es para todas. Si es de 3, si es de 4, por ejemplo, habrían 4 derivadas parciales y 4 diferenciales. En el caso que vamos a trabajar nosotros con f, solo va a haber 2. Por eso ponemos x, y. ¿Ya? Muchas gracias para aclarar ese punto. Es decir, aquí solo como ejemplo nada más. Ya. Entonces, la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, m, función de x, y, diferencial de x, más n, función de x, y, diferencial de y, igual a 0. ¿Ya? La ecuación diferencial dice que es exacta si existe un campo escalar que sería f, función de x, y, igual a la constante c. Tal que, dos puntos, vamos a definir la derivada parcial de f, función de x, y, con respecto a x, a esto le vamos a llamar m, función de x, y. Y la derivada parcial de este f, función de x, y, de este campo escalar, con respecto a y, es igual a n, función de x, y. Entonces, si es exacta, existe una función f, un campo escalar f, igual a c. ¿Qué quiere decir esto? Que este campo escalar es constante.
f de xy tiene que ser igual a una constante c. Tal que m se define como la derivada parcial de f con respecto a x y n es igual a la derivada parcial de f con... Ya, entonces... tenemos que el diferencial de... el diferencial total, ¿no? De f de xy, que es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, diferencial de x, más la derivada parcial de f con respecto a y, diferencial de y. Si sustituimos los valores de derivada parcial de f con respecto a x, aparece el m, función de x, y diferencial de x. Es decir, cogemos y sustituimos, ¿sí?, con esto de aquí, ¿no? Y más n, función de x, y diferencial de y. Es decir, cogemos y sustituimos n en lugar debido a este de acá, ¿no? Y como es igual a c, f de xy igual a c, el diferencial de una constante siempre va a ser 0. Entonces esto es igual a 0. Entonces ustedes pueden observar aquí que la ecuación diferencial es la ecuación diferencial que me están dando que resuelva es el diferencial total de una función escalar f de xy. Entonces, ¿qué significa resolver la ecuación diferencial? Resolver la ecuación diferencial exacta significa encontrar este campo escalar, esta función f de xy. Entonces, el objetivo de este tema, el resolver una ecuación exacta, consiste en hallar este campo escalar, esta función f de xy, este f mayúscula de xy. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, la ecuación diferencial no es otra cosa que el diferencial total de este campo escalar, de este f de xy. Entonces, resolver la ecuación significa encontrar la función f de xy igual a la constante c. ¿Ya? Entonces ya tengo aquí claro el objetivo, entonces, resolver la ecuación diferencial, el objetivo es integrar esta ecuación. Si le integro esta ecuación, observen que lo que estaría encontrando es f de xy. Listo. Ya, ahora vamos con otra definición. Definición. Dice que dados omega, un subconjunto de R2 y M, N, dos funciones que van de omega a los reales, con N, perdón, M y N pertenecen al conjunto de funciones continuas definidas en omega. Es decir, son continuas en el plano cartesiano omega. Entonces, a la ecuación diferencial M, función de xy diferencial de x, más n, función de xy diferencial de y igual a 0, se le denomina exacta en un campo escalar f que va de omega a los reales.
y es diferenciable. En omega, tal que dos puntos m función de xy es igual a la derivada parcial de f función de xy con respecto a x. Y n función de xy se define como la derivada parcial de este campo escalar f de xy con respecto a y. Esto cumple para todo punto xy que pertenece a omega, que es un subconjunto de R2. Entonces, generalizando, tenemos que f función de xy igual a la constante c, es decir, un subcampo escalar constante, se pertenece a los reales, coma, la constante c depende de las condiciones iniciales o valor de frontera es decir, si me dan una condición inicial o un valor de frontera, encuentro el valor de la constante c. Es decir, si me dan un punto y función de x sub 0 sería y sub 0. O, si le quiero ver como punto, me dan el punto x sub 0 y sub 0. Y el último teorema, que nos va a ayudar mucho, dice que dados omega, un subconjunto de R2 y m, n, funciones que van de omega a los reales, tales que mn pertenecen al conjunto de funciones continuas definidas en omega, con derivadas parciales entonces aquí vamos a utilizar la notación que se trabaja en ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? M sub y significa derivada parcial de m con respecto a y. Y n sub x representa la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, nosotros vamos a trabajar con esta notación, ¿no? Porque si no se nos hace unas cosas bien feas. Entonces, cuando se pone subíndice, se hace, se acorta, ¿no? Se hace más legible todo esto. ¿Ya? Estas dos deben, dígame. No importa qué letra mayúscula le pongamos, ¿no? Si es M de X o N de X, ¿no? O N de Y. Ya, en este teorema necesitamos esto. Recuerden la definición. M, eso es diferente, ¿no? Recuerden, M es la derivada de f con respecto a x. N
es la derivada de f con respecto a y. ¿Sí? Y m, ¿qué es m? Si usted ve la ecuación, en la primera ecuación que está en la pantalla, m es el factor que multiplica a dx. N es el factor que multiplica a dy. No pueden cambiar el orden, ¿sí? Porque le da otra cosa. M siempre es el factor que multiplica dx y está definida como la derivada parcial de f con respecto a x. N es la derivada parcial de f con respecto a y, pero acá en el teorema observen que es m sub y es otra cosa. M sub y es la derivada de m derivada parcial de m con respecto a y. Y n sub x es la derivada parcial de n con respecto a y. Es decir, aquí no podemos cambiar, ¿no? Esto está dentro de la ecuación m de x más n de y igual a 0. Esta ecuación diferencial. Ya. Estas dos funciones deben ser continuas en el plano cartesiano, omega. Entonces aquí esto nos interesa. Este teorema se divide en dos partes. Primera parte, dice que si m, función de xy, de x, más n, función de xy, de y, igual a 0, dice que es exacta, toma entonces m sub y, la derivada parcial de m con respecto a y, tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Es decir, si es exacta, m sub y debe ser igual a n sub x. Veamos, desarrollemos. Pasó un eco ahí. Ya. A ver, cojamos la definición que me acaban de dar. M sub y es la derivada parcial de m con respecto a y. Dice que tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Ya? Ahora, veamos la definición de m y n. M me dice que es la derivada parcial de f con respecto a x. Y n es la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces aquí tendríamos la derivada con respecto a y de m. M es la derivada de f con respecto a x. Dice que esto tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de n. N es la derivada de f con respecto a y. Entonces aquí lo que estamos haciendo en realidad es la segunda derivada de f con respecto a y con respecto a x ha sido igual a la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a y. Y sabemos que las derivadas parciales son conmutativas, es decir, usted primero puede derivar con respecto a x y luego con respecto a y, es igual a la derivada primero con respecto a y luego con respecto a x. En realidad lo que estamos haciendo, el teorema me dice que debe cumplir esto, ¿no? Es decir, que si cogemos m o cogemos n, la segunda derivada de f con respecto a x y con respecto a x y con respecto a y deben ser iguales. Entonces, si es exacta, cumple esto. Esto no se utiliza mucho, pero la que sigue sí. Esta vamos a utilizar todo el tiempo. Dice que lo contrario del punto 1. Dice que si m sub y es igual a n sub x, entonces la ecuación diferencial n, función de xy, diferencial de x, más n, función de xy, diferencial de y, igual a 0, es exacta. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros todo el tiempo. Siempre que le den una ecuación, digan, resuelve la ecuación por exactas, usted primerito tiene que demostrar que es exacta. ¿Por qué? Porque cuando
A veces, una ecuación exacta, usted demuestra esto y ve que no es exacta. Pero le dicen que resuelva por exactas. Entonces, si no es exacta, podemos transformar en exacta, hallando un factor integrante. Y multiplicamos la ecuación y se convierte en exacta. Entonces nosotros siempre que le digan resuelva por exacta, usted demuestra que no es exacta, entonces tiene que buscar un factor integrante que le haga exacta. Ya vamos a hacer eso, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y eso es toda la teoría, ¿no? Toda la teoría de exactas, ¿sí? Es decir, aquí vamos a trabajar nosotros, el objetivo es encontrar una función, un campo escalar f de x, y. A ver, hagamos un ejercicio, con eso se aclara todo. Un ratito. Ya, dice el ejercicio. Resolver la ecuación diferencial por exactas. Ya, me da la ecuación. 2xy más 3 diferencial de x más x al cuadrado menos 1 diferencial de y igual a 0. Ya me dicen que resuelva por exacta esta ecuación. Entonces, vamos los pasos. Siempre haga lo mismo. Lo primerito que tiene que hacer es buscar m función de x, y. ¿Qué es m función de y? El factor que está multiplicando al diferencial de dx. Es decir, m tiene que ser 2xy más 3. N, ¿qué es n? Es el factor que está multiplicando al diferencial de y, que en este caso sería x cuadrado menos 1. Esto es lo primero que tiene que hacer usted. Encontrar m y encontrar n. Y ahora veamos si es exacta, ¿no? La primera pregunta que nos vamos a hacer ¿es exacta? Siempre tiene que hacer usted, ¿no? Aunque le den la ecuación, digan, resuelva por exacta. No dé por hecho de que es exacta. Primero demuestre que es exacta. ¿Sí? Tenemos que demostrar que es exacta. Para eso utilizamos el punto 2 de este teorema. Dice que si es exacta, m sub y debe ser igual a n sub x, es decir, la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Veamos si es cierto. Cogemos y ponemos m sub y. Es decir, la derivada parcial con respecto a y de m. ¿Qué es m? M es 2xy más 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se deriva parcialmente? Aquí me dice que derive con respecto a x, a 2x más 2x por y más 3. Entonces, en la derivada parcial, lo que me está indicando, perdón, que en este caso tengo que derivar esa ecuación con respecto a x, con respecto a y en ese caso x hace las veces de constante. Esa es una derivada parcial. Es decir, si derivo para y, x es como si fuera una constante. Entonces, ¿cómo me quedaría? Sale de la derivada, ¿no? Me quedaría 2x por la derivada parcial de y con respecto a y. Y más la derivada parcial de 3 con respecto a y. Sabemos que, perdón, la derivada de cualquier constante para cualquier variable es 0, siempre 0. Es decir, el término derivada de 3 con respecto a y me va a dar 0. Y la derivada de y con respecto a y sabemos que es 1. Entonces la respuesta es 2x. ¿Ya? Ahora
derivemos parcialmente a n con respecto a x. Es decir, sería la derivada parcial con respecto a x de n, que en este caso es x cuadrado menos 1. Nos quedaría derivada con respecto a x de x cuadrado menos la derivada de 1 con respecto a x, que sabemos que siempre va a ser 0. La derivada de toda constante es 0. Esto sabemos que me va a dar 2x por la derivada de x con respecto a x. Esto me va a dar 1. La respuesta es 2x. Entonces aquí hemos demostrado, perdón, que m sub y es igual a n sub x. Por lo tanto, es exacta. Listo. Entonces, primerito, la primera pregunta ¿es exacta? Siempre, siempre, siempre tiene que hacer usted esto. Encuentra mn y se pregunta, ¿es exacta? Y si m sub y es igual a n sub x, entonces es exacta. Una vez que es exacta, pues concluimos que entonces existe un campo escalar f de xy igual a c, tal que la derivada, tal que m función de xy es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Y n función de xy es igual a la derivada parcial de f con respecto a y. Si no fuera exacta, no existe. Esto viene de la definición de acá arriba, ¿no? De esta definición. Si es exacta, existe este campo escalar. Si no es exacta, no existe este campo escalar. Entonces, aquí una vez que usted demuestra que es exacta, existe este campo escalar. Vamos a ponerle, a la primera le voy a llamar ecuación 1 y luego le voy a llamar a la segunda ecuación 2. Ahora, aquí viene una cuestión, ¿no? No hay una regla, no hay un recetario que diga cuál de las dos coge para empezar el problema. Esto es ya práctica. Cuando usted comienza a hacer ejercicios, usted va a saber cuál escoge, M o N, la definición de la ecuación 1 o la ecuación 2. Pero yo les recomiendo que se fijen en M y N, las ecuaciones que están en la pantalla, ¿no? Las dos primeras ecuaciones que están en la pantalla. Y fíjese cuál de las dos es más fácil de integrar. En este caso no hay problema. En este caso, por ejemplo, si usted ve x por e a la x, usted sabe que tiene que integrar por partes. Se le va a complicar. Entonces, por ejemplo, evite coger esa primera. Coja la otra. Aquí igual. En este caso no hay problema, porque las dos son fáciles de integrar. A veces una de ellas es difícil de integrar. Esa evite integrar. Entonces, coja primero la otra, la más fácil de integrar. En este caso no hay problema. Cojamos cualquiera de las dos. Cojamos la una. La definición 1. Cojamos esta definición. ¿Qué me dice? Que la derivada de f con respecto a x es igual a m. ¿M a qué es igual? Es a 2xy más 3. ¿Ya? Cojamos eso. Aquí es importante, ¿no? Si coge primero la ecuación 1, después en el proceso debe coger la ecuación 2. Y si hace al revés, primero escoge la ecuación 2 en el proceso, luego tiene que escoger la ecuación 1. Siempre tiene que hacer esas dos, ¿no? Primero, en este caso, cojo la definición de ecuación 1. ¿Ya? Y luego integramos. ¿Sí? Es decir, la derivada parcial de f con respecto a x, integramos. En este caso, la derivada parcial es con respecto a x. La integral tiene que ser, la integral de f tiene que ser con respecto a x, es decir, diferencial de x. Esto va a ser igual a la integral
de 2xy más 3 integrado con respecto a x. ¿Ya? Ustedes el siguiente semestre van a demostrar, inclusive aquí vamos a coger, ¿no? Es como parte de un teorema fundamental de las derivadas parciales, como el cálculo diferencial de las derivadas ordinarias. Una de las leyes fundamentales dice que la derivada, la integral de una derivada es igual a la función. Aquí es muy parecida. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque f depende de dos variables independientes, de x y y. Pero nosotros le vamos a coger como definición. La integral de la derivada parcial de f con respecto a x, diferencial de x, es igual a la función justo la que estamos buscando. F de x y y. Recuerden, el resolver la ecuación diferencial es encontrar la función f, el campo escalar. La función f que es función de x y y. Y aquí me quedaría la integral parcial. Esta es una integral parcial. ¿Qué significa la integral parcial? Que si yo estoy integrando con respecto a x, y hace las veces de constante. Observe cómo me quedaría. Sacamos el 2, sacamos el y me queda la integral de x, más 3, que es la constante, por la integral de x. Entonces aquí hemos aprendido la derivada parcial y hemos aprendido la integral parcial. ¿Ya? Observe que no es nada del otro mundo, ¿no? Usted sabe integrar y derivar en una variable, aquí igual. El rato que está integrando con respecto a x, y le pone como constante. ¿Listo? Ahora sí, integremos. Nos quedaría 2y por la integral de x, sabemos que es x al cuadrado sobre 2. Aquí se va el 2 con el 2. Me queda más 3 por x. Y aquí viene lo importante. Más la constante de integración k. Pero esta constante no es cualquiera. Debe ser una función de la constante, en este caso, de la variable que está haciendo las veces de constante. ¿Cuál es la variable que está haciendo las veces de constante? En este caso es y, es decir, tiene que ser función de y. Esto ustedes van a demostrar el próximo semestre, ¿no? Tal vez ahorita tienen confusión porque no se demuestra. Pero el próximo semestre ustedes van a demostrar todo lo que estamos describiendo aquí. Aquí le vamos a coger simplemente como una definición. En este caso, si integro con respecto a x, la integral parcial con respecto a x, la constante de integración tiene que ser en función de la variable que está haciendo las veces de constante, en este caso, y. ¿Ya? Y observen que ya tengo f, ¿no? F de x y y, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Así de igual a x cuadrado por y más 3x más la constante integración cada función de y. Entonces, para encontrar f, observen, lo único que me falta es encontrar el valor de k sub i. Para eso, utilizamos la segunda ecuación. Es decir, yo en este caso cogí la primera ecuación para llegar a f. Ahora tengo que usar la segunda ecuación, que es n función de x y. Entonces, cojamos la segunda. Me dice que la derivada parcial de f con respecto a y es igual a n. Eso es lo que me dice la segunda ecuación. N que es x al cuadrado menos 1. X al cuadrado menos 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me dice que la derivada de f con respecto a y es igual a x cuadrado menos 1. Entonces cojamos y derivemos parcialmente con respecto a y a f, el que acabamos de encontrar. El que acabamos de encontrar f es x al cuadrado por y más 3x más k función de y. Esto va a ser igual a x cuadrado menos 1. ¿Ya? Y luego derivemos parcialmente. ¿Cómo nos quedaría? X cuadrado por la derivada de y con respecto a y, más en este caso sí la derivada con respecto a y es de 3x, que sería una constante, ¿no? 3x hace las veces de constante, porque usted está derivando parcialmente con respecto a y. Entonces x se convierte en constante. Entonces la derivada de 3x, 3 constante, x constante, 3x constante
Entonces la derivada con respecto a y de una constante es igual a 0. Y más la derivada de k con respecto a y, que nosotros le ponemos nuestra notación es k' función de y. Esto es igual a x cuadrado menos 1. Entonces la derivada de y con respecto a y, 1. Entonces nos queda, observe, x cuadrado más k' función de y igual a x cuadrado menos 1. Aquí si hacemos álgebra, x cuadrado se va con x cuadrado y me queda que k' función de y es igual a menos 1. Y aquí procedemos a integrar. Integremos k' función de y. Si k' es función de y, la integral tiene que ser con respecto a y. Entonces sería diferencial de y igual a menos la integral de diferencial de y. Entonces aquí utilizamos las reglas del cálculo que dice que la integral de una derivada es igual a la función. Entonces aquí sería k función de y ha sido igual a menos y más una constante integración que le voy a llamar c sub 1. Y ya tengo el valor de y. Entonces, ya tengo la función f de xy. F de xy ha sido x cuadrado por y más 3x más y. K función de y. La función de y es menos y, menos y más c sub 1. Y todo esto tiene que ser igual a la constante c. Y ya tengo la solución de mi ecuación. X cuadrado por y más 3x menos y ha sido igual a un c sub 2. Donde c sub 2 ha sido igual a c menos c sub 1. Y esta es mi solución general. A ver, tratemos de encontrar una forma explícita a esta ecuación para hacer el análisis del intervalo de definición. A ver, pongamos todo lo que tiene y y saquemos factor común. A ver, primero pongamos todo lo que tiene y al lado izquierdo. X cuadrado menos y igual a c sub 2 menos 3x. El 3x de la izquierda pasa a la derecha restando. Saquen xy. Inge, Sí. Sí. disculpe, lo que integró lo de k de y no sería menos y menos c1. Sí, podría ser menos c1, sí. Para estar formal cuando es negativo, sí, usted tiene la razón. O sea, podemos poner menos un c sub 1. Y esto le puedo poner igual a un menos y más un c sub 3, por ejemplo. Donde c sub 3 es menos c sub 1. ¿Sí? Entonces aquí sería c sub 3. Y aquí sería c sub 2. C sub 2 igual a c menos c sub 3. ¿Sí? No, está bien, ¿no? Muy bien. Sí, ustedes pueden, es mejor respetar los signos, ¿no? Pero recuerde que menos c sub 1 le puedo poner un más c sub 3, definiéndolo como menos c sub 1, ¿no? Recuerden, en las constantes ustedes pueden hacer los cambios, ¿sí? Al final, esto no altera la respuesta, ¿no? No altera la respuesta, porque usted hace los cálculos y va a encontrar, lo que va a encontrar es c sub 2, ¿sí? ¿Ya? Sí, mejor hagamos como nos enseñan, ¿no? Cuando es negativa la integral, también se resta la constante. Pero usted puede cambiarle a una positiva, ¿no? Siempre y cuando escriba al lado, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy poniendo c sub 3 igual a menos c sub 1. Y le escribo menos y más c sub 3, ¿ya? Entonces, saquemos factor común. Si sacamos factor común, tendríamos y función de x igual. A ver, y función de x igual a a x cuadrado menos 1 igual a c sub 2 menos 3x. Ya tengo la solución general explícita. Ha sido c sub 2 menos 3x sobre x al cuadrado menos 1.
Esta es la solución general explícita, ¿no? La de acá arriba está todavía falta de resolver. Y aquí ya puedo tener una idea de qué intervalos de definición. Lo que yo puedo hacer aquí, recuerden, en soluciones generales, por lo general usted puede encontrar es el dominio de la función. Y cuando le dan un punto, ahí encuentra el intervalo de definición. Pero siempre le van a preguntar, ¿no? ¿Y cuál es el intervalo de definición? En este caso, cuando usted está encontrando o está buscando la solución general, no le dan un punto, porque en el problema no me dan ningún punto, pero me piden el intervalo de definición. Entonces, lo único que yo puedo dar es el dominio, en realidad, y los posibles intervalos de definición. ¿Cómo encuentro eso? Sabemos que esta ecuación, y de x igual a c sub 2 menos 3x sobre x cuadrado menos 1, existe solo si x cuadrado menos 1 es diferente de 0. Es decir, x cuadrado es diferente de 1. Sacamos raíz cuadrada, y me da el valor absoluto de x. Dice que el valor absoluto debe ser diferente de 1. Le quito las barras de valor absoluto y me queda más menos 1. ¿Qué me está diciendo aquí? Que si yo dibujo el eje X, aquí está X igual a 0, en X igual a menos 1 y X igual a 1, aquí hay unas asíntotas que no puede pasar la función. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que los posibles intervalos de definición son de menos infinito a menos 1 excluido. El intervalo de menos 1, aquí es menos 1. Aquí es menos 1. De menos 1 hasta 1 excluido. Y acá desde el intervalo excluido el 1 hasta más infinito. Entonces, si me dicen, resuelva por exactas y hallar los intervalos de definición correspondientes, lo único que podemos poner es esto. Es decir, llegar en realidad al dominio de la función. Pero no puedo escoger un intervalo. ¿Por qué? Porque no me dan un punto. Si me dieran un punto, por ejemplo, el 0, 0, hallar la solución particular en el punto 0, 0. Entonces, de ahí, de los tres intervalos, cojo el intervalo que le contiene al 0, que en este caso sería de menos 1 a 1. ¿Sí? Sería el intervalo intermedio, ¿no? Pero si me piden los intervalos, los tres posibles intervalos son estos. Menos infinito a menos 1, el otro intervalo de menos 1 a 1 y el otro de 1 a infinito. Uno de esos tres intervalos es el intervalo de definición, dependiendo del punto que me dan. Por ejemplo, a ver, hagamos rapidísimo eso. Me dicen en 0, 0. Entonces cogemos la solución general y evaluamos en 0. Y de 0 igual c sub 3 menos 3 por 0 sobre 0 al cuadrado menos 1. Y me dicen que esto vale 0. Entonces tendríamos 0 igual. El 0 al cuadrado menos 1 pasa multiplicándose, hace 0. El 3 por 0, entonces observen que c sub 3 vale 0. Ya tengo la solución particular. La solución particular ha sido y de x igual a menos 3x, porque c sub 2 vale 0, ¿no? Perdón, c sub 2, ¿por qué le puse c sub 2? C sub 2. Uy, ¿qué hice? C sub 2. C sub 2. Entonces, c sub 2 vale 0, me quedaría menos 3 sobre x al cuadrado menos 1. ¿Para qué intervalo es este? Entonces vemos que x sub 0 es igual a 0 y pertenece al intervalo de definición menos 1, 1. Entonces el intervalo de definición en este caso sería menos 1, 1. Y esta sería la solución particular. Sí, todo lo que hemos hecho en las otras es lo mismo, no es válido para estas ecuaciones. Es decir, el intervalo de definición, la solución implícita, la solución explícita, el intervalo de definición es lo mismo para lineales, separables, exactas. Por eso pusimos como conceptos generales, ¿no? Al inicio del semestre. Porque eso se va a utilizar, y no solo para primer orden,
Esto vamos a utilizar también para segundo orden. En segundo orden también me van a preguntar, ¿no? ¿Cuál es la solución particular en un punto y cuál es el intervalo de definición? Y me pueden preguntar si es de tercer orden la ecuación, de cuarto orden la ecuación diferencial. Igual me van a preguntar siempre lo mismo, ¿no? La solución general, la solución particular y el intervalo de definición. Entonces usted ve ya, y ve que no es nada del otro mundo, ¿no? Llega a la solución general, le da la condición inicial, resuelve sustituyendo en la solución general el punto y luego encuentra a qué intervalo pertenece. Y aquí la típica pregunta de examen, ¿no? Le van a preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la solución en el punto menos 1 o 2, por ejemplo? ¿Por qué va a tener problemas ahí? Porque menos 1 no pertenece a la ecuación diferencial. Perdón, menos 1 no pertenece a los intervalos de definición de la ecuación diferencial. Entonces aquí hay tres posibilidades, que en menos 1, 2, no exista solución, existan infinitas soluciones o existe una solución y es única. Sí, eso se ve en los puntos que no pertenecen al intervalo. Lo mismo que hemos visto, ¿no? En los casos anteriores. Pero bueno, en las pruebas por lo general yo les pongo simplemente, como no tenemos mucho tiempo y es las cuestiones del Moodle, les pongo simplemente que resuelvan, ¿no? Por lo general yo pongo puntos que están dentro de los intervalos para no tengan problemas. Por lo general, a veces, de vez en cuando, una preguntita de esas, ¿no? Más para ver el concepto, ¿no? Que sepa usted, ¿no? Que si menos 1, x igual a menos 1, no pertenece a ningún intervalo, entonces existen tres posibilidades de solución. Ya, esto es la forma. Todos los pasos que hicimos en este problema, usted tiene que hacer siempre y cuando sea exacta. Si no es exacta, veamos qué pasa si no es exacta. Es la pregunta, ¿no? Que por lo general son la mayoría de problemas que se pone es justamente. Sí, entonces vamos viendo esto. En el caso, perdón, pongamos en negro. En el caso en que la ecuación diferencial no es exacta. ¿Qué pasa en el caso que la ecuación diferencial no es exacta? Entonces, en ese caso, a ver, pongamos aquí como título, pongamos esto. Aparece el factor integrante. ¿Ya? Dice que existen casos para los cuales a pesar de que una ecuación diferencial no es exacta, ¿cómo? Es posible convertirla en exacta a partir de la multiplicación
por un factor integrante. Coma, esto es, coma, dada la ecuación diferencial no exacta. Entonces me da la ecuación no exacta. M, función de x, y de x, más n, función de x, y de y, igual a 0. Esta es no exacta, ¿no? Es posible encontrar una función mu mayor que 0, tal que el producto, es decir, mu por m, función de x, y de x, más mu por n, función de x, y de y, igual a 0, es una ecuación diferencial exacta. ¿Ya? Entonces es posible. Entonces aquí viene el problema. Es decir, es posible que una que no sea exacta sea la exacta, con un factor integrante, multiplicando el factor integrante. Entonces aquí viene el problema. El factor integrante puede ser función de x, puede ser función de y, o puede ser función de x, y. Este es el problema. Entonces me dan la ecuación, perdón, me dan la ecuación no exacta. Y me dicen que resuelva por exacta. Entonces, tengo que buscar un factor integrante. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacernos ¿es función de x? ¿Es función de y? ¿O es función de x, y? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es primero demostrar que no es exacta, ¿no? Y luego encontrar de qué es función. Una vez que encontramos si es función de x o es función de y o es función de x, y, entonces encontramos el factor integrante. Es el proceso que tenemos que seguir. Veamos los 3 casos. ¿Qué pasa si el factor integrante es función de x? ¿Cómo tengo que trabajar? Entonces, veamos son teoremas, ¿no? Dice, dado sería omega, que es un subconjunto de R2, y Mn, funciones que van de omega a los reales, y la ecuación diferencial M, función de x, y de x más n, función de x, y de y, igual a 0, no exacta. Dicen, entonces, coma, si el factor integrante es función de x, multipliquemos. En este caso tendríamos mi función de x por m, función de x, y de x, más mi función de x por n, función de x, y de y, igual a 0. Ahora observen que aparece m. El factor integrante
función de x por m, ahora le va a convertirse en mi nuevo m, pero este m, para diferenciar del anterior, le vamos a poner un sombrerito, ¿no? X y n, factor integrante por n va a ser mi nuevo n. N sombrero, función de x y. Entonces aparece un nuevo m y un nuevo m. Y sabemos que para que sea exacta, debe cumplir la condición de que m sombrero derivado parcialmente con respecto a y tiene que ser igual a n sombrero, la derivada parcial de n sombrero con respecto a x. Es decir, para que este sea exacta, debe cumplir la derivada parcial con respecto a y de m sombrero. M sombrero es el factor integrante multiplicada por m, función de x y. Esto tiene que ser igual a la derivada parcial con respecto a x de n. N es el factor integrante multiplicada por n, función de x y. Ya, procedamos a derivar. La derivada parcial con respecto a y, en este caso, el factor integrante es solo función de x. Entonces, sería constante con respecto a y. Entonces, sale de la derivada. Me queda mi función de x por la derivada con respecto a y de m, función de x y. Esto va a ser igual a... Ahora, en el lado derecho tenemos la derivada parcial con respecto a x y el factor integrante es función de x. Entonces tengo que hacer la derivada de un producto. Entonces nos quedaría derivada del factor integrante con respecto a x por n función de x y más el factor integrante, mi función de x, por la derivada parcial de n función de x y con respecto a x. Aquí pongamos para que se vea mejor, sí. M función de x. ¿Ya? Para que sea exacta debe cumplir con esto. Pero observen que es muy... Pongamos en nuestra anotación para que vean que es más sencillo de lo que está aquí, ¿no? A ver, pongamos en nuestra anotación. Aquí sí les sugiero que no le quiten los paréntesis del factor integrante. Porque como hay tres, a veces uno se confunde. Entonces es preferible mantener eso. Entonces observen que esta ecuación que está aquí, escribamos con nuestra nomenclatura, con lo que vamos a trabajar en la práctica, ¿no? Tendríamos el factor integrante por la derivada parcial de m con respecto a y. Nosotros sabemos que es m sub y. Aquí la derivada del factor integrante con respecto a x sería el factor integrante prima con respecto a x por n más, y aquí tendríamos el factor integrante función de x por la derivada parcial de m con respecto a x, que le representamos como n sub x. Entonces se puede ver la diferencia, ¿no? Yo les sugiero que trabajen siempre con esa nomenclatura, porque la de acá arriba lleva complicaciones, aunque al inicio es buena porque me va ayudando, ¿no? Pero ya en la práctica se escribe de esta manera, ¿ya? Ahora sí, pasemos todo lo que tiene factor integrante al lado izquierdo y la derivada dejemos al lado derecho. Observe que me quedaría el factor integrante mu de x por m sub y, que es la derivada parcial de m con respecto a y, menos el factor integrante por n sub x. Y esto es igual a la derivada del factor integrante por n. Saquemos factor común. Saquemos factor común el factor integrante. Y me queda m sub y menos n sub x. Y esto es igual a mu prima función de x por n.
Ya, y ahora pasemos el factor integrante, mu de x, al lado derecho. Y n, pasemos al lado izquierdo. Observen que me queda m sub y menos n sub x dividido para n. Y esto es igual a mu prima función de x dividida para mu función de x. Listo. Y ahora sí, integremos. Nos quedaría la integral de mu prima función de x sobre mu función de x. Cuando el factor integrante es función de x, la integral tiene que ser con respecto a x. Entonces sería diferencial de x igual a la integral de m sub y menos m sub y menos n sub x dividido para n integrado con respecto a x. ¿Ya? Integremos esto. Le voy a llamar integral sub 1. Cambiemos de variable. Sea el factor integrante igual a omega. Saquemos el diferencial es mu prima de x, diferencial de omega. Entonces la integral 1 ha sido igual a 1 sobre omega diferencial de omega. Esto es el logaritmo del valor absoluto de omega. ¿Ya? Entonces ahora si volvamos a nuestras variables, tenemos que el logaritmo del factor integrante de omega. Omega es el factor integrante mu de x. Ha sido igual a la integral de m sub y menos n sub x sobre n de x. Y aplicamos aquí las propiedades del logaritmo. Sabemos que, y además, como el factor integrante siempre es mayor que 0, entonces, en este caso, el valor absoluto del factor integrante va a ser igual al factor integrante mayor que 0. Y obtenemos, aplicando las propiedades de logaritmos, vemos que el factor integrante ha sido igual a e elevado a la integral de m sub y menos n sub x dividido para n integrado con respecto a x. Esta muchos autores le conocen como una fórmula, ¿no? Es decir, utilizan esta fórmula para encontrar el factor integrante. Usted observe que puede deducir el factor integrante o utilizar esta fórmula del factor integrante. Y sabemos que esto siempre, cualquier e elevado a cualquier cosa siempre es mayor que 0. Entonces aquí viene una cosa muy importante. Pongamos como una nota. ¿Sí? Si el factor integrante es función de x, esta división que es m sub y menos n sub x sobre n, tiene que ser una función solo de x. Solo función de x. Es decir, si usted coge esta división m sub y menos n sub x sobre n y le da solo en función de x, entonces el factor integrante es función de x. Esa es la forma de ver, ¿no? Recuerden que aquí nos hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cuál de los tres es? La primera ecuación que está en la pantalla. El factor integrante. ¿Cómo sé que es función de x? ¿Cómo sé que es función de y? ¿Cómo sé que es función de x y? En este momento, aquí, justo en la nota. Si cojo m sub y menos n sub x sobre n, hago la aritmética de esto, y veo que es solo función de x, entonces el factor integrante es mu función de x. Si aparece un y
en R de X aparece un Y, ya el factor integrante no es función de X. Eso es importante, ¿no? Es importante eso. Ya, haciendo de una forma similar, si el factor integrante es función de Y, haciendo un proceso muy similar, ¿sí? Se llega a justamente esta fórmula. Que me dice que en ese caso el factor integrante es igual a e elevado a la integral, y aquí cambia un poco, ¿no? Es n sub x menos m sub y dividido para m integrado con respecto a y. Y aquí pongamos nuevamente la nota. Si el factor integrante es función de y, entonces esta división n sub x menos m sub y sobre m tiene que ser una función solo de y. Si R de Y es solo función de Y, no aparece ningún X, entonces el factor integrante es función de Y. Entonces aquí vienen algunos problemas que tenemos, ¿no? Muchas personas se equivocan y al R de X o al R de Y le toma como si fuera el factor integrante. No, ese es un error, ¿no? Es un error común, que muchas personas le cogen el R función de X, es decir, M sub Y menos N sub X sobre N, como el factor integrante. No, no, cuidado. El factor integrante es E elevado a la integral de R sub X. Es decir, aquí lo que tendríamos que anotar para que se vea mejor es E a la integral de R de X. Aquí sería R de Y de Y. R función de Y, diferencial de Y. Acá arriba, aquí debería ser igual a E elevado a la integral de R función de X de X. Entonces, por favor, no se confunda, ¿no? Muchas personas el R de X le ponen como factor integrante, ¿no? El R de X me sirve para saber si es función de X, si es función de Y, y si no es ninguna de esas dos, entonces tiene que ser función de XY. Es poquísimo los casos, poquísimos, donde exista R de X, solo función de X, R de Y, solo función de Y. Esos poquísimos casos. La mayoría son diferentes. Entonces usted coge, primerito tiene que ver si es función de X, es decir, ver la nota 1, ¿no? Es decir, ver si m sub y menos n sub x sobre n es solo función de x. Entonces el factor integrante es función de x. Si no le resulta ahí, tiene que hacer la segunda nota. N sub x menos m sub y sobre m tiene que ser solo función de x. Si ninguna de las dos, en las dos no le da solo función de x y tampoco abajo le da solo función de y, entonces concluimos que tiene que ser función de x y. Sí, aquí tiene que hacer todo ese proceso, ¿no? Tiene que hacer para saber si es función de x o función de y. Y por último, ¿qué pasa si el factor integrante es función de x y? Este es más complicado. Este no, simplemente vamos a hacer más sencillo. Para eso vamos a utilizar el teorema. Dice que dados omega, función, su conjunto de R2 y Mn que va de omega a los reales y la ecuación diferencial m, función de xy, de x más n, función de xy, de y igual a 0, no exacta. ¿Sí? Entonces, si m
y n son polinomios entonces existen m y n que pertenecen a los naturales, tales que un factor integrante para convertir la ecuación diferencial en exacta estos puntos. Tenemos que el factor integrante es igual a x a la m por y a la n. O también a veces puede cambiar, ¿no? No es una regla general. Puede ser y a la x a la n. Cualquiera de las dos. Usted puede escoger cualquiera de las dos. X a la n por y a la n. Cualquiera de las dos, no hay problema. No es que tiene que ser m o n, ¿no? Ustedes, hay autores que ponen a, b en vez de m, n. O w, b. Muchos autores cambian, ¿no? Esto es una variable muda en realidad. Vamos a encontrar esos valores. Esto cumple para todo punto x, y que pertenece a omega, que es un subconjunto de R2. ¿Ya? Hagamos un ejercicio para ver cómo se trabaja con esto. Dice resolver la ecuación diferencial por exactas. Y me dan la ecuación diferencial. 3x cuadrado más y diferencial de x más x cuadrado por y menos x diferencial de y igual a 0. Y entonces me dicen que resuelva por exactas, ¿no? Y me dan la ecuación. Entonces aquí, los procesos. Lo primero que tenemos que ver en este tipo de ecuación es qué es m y qué es n. M, función de x y n. M, recuerden, es el factor que está multiplicando al diferencial de x. Sería 3x cuadrado más y. N, función de x y. Sería x cuadrado por y menos x. Entonces, primera pregunta. ¿Es exacta? Para eso lo que hacemos es la derivada parcial de m con respecto a y. Derivada con respecto a y de m. M es 3x cuadrado más y. En este caso sería derivada con respecto a y. Derivada parcial, ¿no? Con respecto a y de 3x cuadrado. En este caso, x hace las veces de constante. X constante al cuadrado sigue siendo constante. Por 3, que es una constante, es una constante. Entonces, la derivada de todo esto me va a dar 0. Y más la derivada de y con respecto a y. Esto me da 1. Y cogemos la derivada parcial de n con respecto a x. N es x cuadrado por y menos, perdón, x. Esto me da
y por la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado menos la derivada de x con respecto a x. Sería y por 2x. Por la derivada de x con respecto a x, que me da 1. Menos 1. Entonces aquí me dan 2xy menos 1. Y vemos que m sub y es diferente a n sub x. ¿Qué concluyo? Que es no exacta. Sí, entonces demostramos que no es exacta. Vemos que no cumple el teorema, ¿no? M sub y es diferente a n sub x. Como no es exacta, entonces tengo que buscar un factor integrante. ¿Ya? Dentro de esta está la pregunta. ¿Es función de x? ¿Es función de y? ¿Es función de xy? ¿Sí? Entonces, primerito tengo que responder esa pregunta. Entonces, veamos. Veamos si es función de x. ¿Qué tengo que ver? Simplemente tengo que poner m sub y menos n sub x dividido para n. Reemplazamos acá arriba. N sub x me dice que es igual, m sub y, perdón, me dice que es igual a 1. Menos n sub x. N sub x es 2xy menos 1. Y todo esto tiene que estar dividido para n. N es x cuadrado por y menos x. ¿Ya? Tendríamos 1 menos 2xy más 1. Acá abajo. Saquemos factor común x. Me queda x por y menos 1. Acá arriba. Me queda 2 menos 2x por y. Acá abajo. X que multiplica a x por y menos 1. Saquemos factor común acá arriba. 2. Me queda 1 menos x por y. Acá abajo. Me queda x por y menos 1. Cambiemos el signo, cualquiera de los dos, de arriba o abajo. Menos 2 x por y menos 1. Cambio el signo, ¿no? Dentro del paréntesis. Abajo me queda x por y menos 1. Este se va con este y esto va a ser igual a menos 2 sobre x. Y esto es función solo de x. Cumple. ¿Qué significa esto? Entonces, el factor integrante es función de x. Punto. Bueno, como estamos aprendiendo, hagamos qué pasaría con el factor integrante sub y. ¿Qué pasaría? En este caso, para ver si es función de y, cogemos n sub x menos m sub y sobre m. N sub x es 2x por y menos 1. Menos 1, que es m sub y, dividido para m. M es 3x cuadrado más y. 3x cuadrado más y.
Entonces aquí nos quedaría 2xy menos 2 arriba, abajo 3x cuadrado más 1. Arriba saquemos el factor común 2, me queda xy menos 1. Abajo me queda 3x cuadrado más y. Y ve que no se puede despejar. Ahí hay x y ahí hay y. Entonces, diferente de una función que solo depende de y. Entonces, mu no es función de y. Punto. ¿Sí? No hace falta, ¿no? Con que usted encuentre el primero, basta, suficiente. Aquí estamos porque estamos aprendiendo, les estoy haciendo la segunda. Y tampoco va a cumplir la tercera, ¿no? Es la primera. ¿Ya? Entonces hemos encontrado que el factor integrante es función de x. Entonces ahora sí, encontremos el factor integrante. Podemos hacer de las dos maneras, ¿no? Es decir, deducir el valor utilizando las definiciones de m sombrero y n sombrero. Pero también podemos utilizar la fórmula. Hagamos por cuestiones de tiempo, hagamos con la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice que el factor integrante mu función de x es igual a e elevado a la integral de r función de x. Es decir, vamos y buscamos r de x. Es menos 2 sobre x. Le saco el menos 2 y tengo 1 sobre x de x. Esto va a ser igual a e a la menos 2 por el logaritmo del valor absoluto de x más la constante de integración c. Esto va a ser igual a e elevado a la logaritmo del valor absoluto de x elevado a la menos 2 por e a la c. Y aquí utilizamos las dos propiedades, ¿no? A ver, aquí vamos a utilizar la propiedad de que e elevado al logaritmo de a es igual a a. Nos quedaría que el factor integrante sería el valor absoluto de x a la menos 2 por k, donde k va a ser igual a e a la c, que es mayor que 0. En este caso, sea k igual a 1. No altera la solución. Y también vamos a poner otra cosa, o sea, vamos a aplicar las propiedades de valor absoluto. Sabemos que si el valor absoluto, a ver, pongamos aquí en signos para, si x es elevado a una exponente par positivo o negativo cualquiera, ¿qué me dice la ley de valor absoluto? La ley de valor absoluto me dice que si tenemos un x elevado a cualquier valor par positivo o negativo, siempre me va a dar el valor sin las barras de valor absoluto, pero que sigue siendo con exponente par. ¿Sí? Entonces, para nosotros el factor integrante, entonces, casi hace 1 y quitamos las barras de valor absoluto y tendríamos que el factor integrante ha sido igual a x elevado a la menos 2. Si usted quiere ver, puede hacer de esta manera, 1 sobre x cuadrado. Y esto siempre va a ser mayor que 0. Y hemos encontrado el factor integrante. ¿Ya? Una vez que tenemos el factor integrante, aquí también me dice una cosa, ¿no? Esto es válido para x diferente de 0. Ya me da una idea del intervalo de definición, ¿no? El 0 no puede estar en el intervalo de definición,
porque no existiría el factor integrante. Y x me dice que puede ser positivo o negativo, porque al cuadrado se hace positivo. ¿Ya? Pero ya tengo una restricción, ¿no? X diferente de 0. Entonces ahora sí tenemos la nueva ecuación diferencial. ¿Cuál es la nueva ecuación diferencial? La nueva ecuación diferencial es el factor integrante multiplicado por m función de x y de x más el factor integrante multiplicado por n función de x y de y igual a 0. Es decir, en nuestro caso sería x a la menos 2 que multiplica a 3x cuadrado más y diferencial de x más x a la menos 2 que multiplica a x cuadrado por y menos x diferencial de y igual a 0. Entra multiplicando y nos quedaría 3 por x a la 2 menos 2 más x a la menos 2 por y diferencial de x más x a la 2 menos 2 por y menos x a la 1 menos 2 diferencial de y igual a 0. Esto se me va a hacer 2 menos 2, 0. X a la 0 se me hace 1. Y lo mismo acá, se me hace 1. Y tengo mi nueva ecuación. 3 más x a la menos 2 por y diferencial de x más y menos x a la menos 1. Diferencial de y igual a 0. Esta es mi nueva ecuación. Este es m sombrero, función de x y. Este es mi nuevo n sombrero, función de x y. Esta es mi nueva ecuación. Pero aquí viene otra vez. ¿Es constante? ¿Es exacta? Nuevamente tenemos que hacernos la pregunta. ¿Es exacta? ¿Por qué? Porque hay problemas que usted saca el factor integrante y saca la ecuación, la nueva ecuación, y observa que no es exacta. Entonces tiene que volver a buscar nuevamente, a partir de esta ecuación, un nuevo factor integrante y la segunda vez debe ser integrante. ¿Sí? Es decir, aquí hay la posibilidad de que esta no sea exacta y tenemos que buscar otro factor integrante para hacerla exacta. Y ese es uno de los problemas que tiene exactas, ¿no? Que a veces no es a la primera, sino a la segunda que usted le hace exacta y puede resolver la ecuación. Veamos. Entonces aquí ya tengo m sombrero y n sombrero. ¿Cómo sé que es exacta? Simplemente ponemos m sombrero función de y, es decir, la derivada parcial con respecto a y de m sombrero. M sombrero es 3 más x a la menos 2 por y. Entonces tendríamos derivada de 3 con respecto a y más, que me quedaría x a la menos 2, sale de la derivada y me queda derivada de y con respecto a y. Derivada de 3 con respecto a y me da 0. Derivada de y con respecto a y me da 1. Esto ha sido igual a x a la menos 2. Y luego, n sombrero, derivamos parcialmente con respecto a x. Derivada con respecto a x. De n sombrero. N sombrero es y menos x a la menos 1. Entonces tendríamos derivada de y con respecto a x. Sabemos que la derivada parcial, cuando estamos con respecto a x, y hace las veces de constante. Entonces la derivada de y con respecto a x va a ser la derivada de una constante que me va a dar siempre 0. Esto me da 0. Menos la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Esto sabemos que baja el menos 1 con el menos se hace más. Y al x le restamos 1. Me queda menos 2. Entonces observe que aquí cumple. M sombrero
sub y, la derivada parcial de n sombrero con respecto a y es igual a la derivada parcial de n sombrero con respecto a x. Entonces, es exacta. Listo. En este caso, a la primera nos resultó. Ya, y procedemos, una vez que vemos que es exacta, entonces existe un campo escalar f, función de xy, igual a c, tal que, en este caso tendríamos que n sombrero es igual a la derivada de f con respecto a x. Y n sombrero va a ser la derivada de f con respecto a y. Llamemos ecuación 1, ecuación 2. Entonces aquí podemos coger cualquiera de las dos, ¿no? Es decir, nos fijamos en n sombrero. En este problema no hay, las dos son fáciles de integrar. Cualquiera de las dos. Inclusive aquí, bueno, con un poco de diferencia, ¿no? En m tiene x a la menos 2 por y. En cambio, en n tiene y menos x. Entonces, más fácil de integrar, ¿no? Pero no es difícil el otro tampoco, ¿no? No hay problema. A ver, empecemos con la segunda ecuación, con la 2. Entonces me dice que la derivada de f con respecto a y es igual a n sombrero. N sombrero vemos acá arriba que es igual a y menos x a la menos 1. Y menos x a la menos 1. Y luego integramos la integral de la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces, si va a integrar la derivada de f con respecto a y, la integral tiene que ser con respecto a y, es decir, de y. Igual a la integral de y menos x a la menos 1, diferencial de y. Y todo el lado izquierdo es f de xy. Sería igual a la integral de y, diferencial de y, menos. Sale x a la menos 1, me queda la integral de diferencial de y. Esto me da y al cuadrado sobre 2 menos x a la menos 1 por y. Más la constante de integración de la variable que está haciendo las veces de constante. En este caso, x hace las veces de constante. Entonces, esta constante de integración k tiene que ser función de x. Ya tenemos f de xy. ¿Ya? Recuerden, el objetivo es encontrar f de xy. Y para encontrar f de xy en este caso, lo que necesitamos es encontrar el valor de k. Entonces, si acá arriba cogí la definición, la ecuación 2, acá abajo tengo que coger la ecuación 1. ¿Qué me dice la ecuación 1? Me dice que la derivada de f, la derivada parcial de f, con respecto a x, tiene que ser igual a m sombrero. M sombrero sabemos que es igual a 3 más x a la menos 2 por y. Tres más x a la menos 2 por y. ¿Bien? Entonces lo que hacemos aquí en cambio es derivar. Derivada con respecto a x de f. ¿Cuál f? El que acabamos de encontrar. Y al cuadrado sobre 2 menos x a la menos 1 por y más k función de x. Esto tiene que ser igual a 3 más x a la menos 2 por y. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de y al cuadrado sobre 2. En este caso, la derivada es parcial con respecto a x.
y hace las veces de constante. Entonces, y al cuadrado es una constante al cuadrado sobre 2 que sigue siendo constante. Todo esto me va a dar 0 menos. Sale y me queda derivada con respecto a x de y. Perdón, de x a la menos 1. Y más la derivada de k, función de x con respecto a x, me da k' función de x. Esto es igual a 3 menos x al cuadrado a la menos 2 por y. Entonces aquí la derivada de x a la menos 1 me quedaría menos y, la derivada de x a la menos 1, el menos 1 baja, se hace positivo, me queda x a la menos 2. Más k' función de x igual a 3 menos x al cuadrado por y. Aquí hacemos álgebra, se va este con este, y me queda que k' función de x es igual a 3. Y procedemos a integrar la integral de k' función de x. Como es función de x, tiene que integrarse con respecto a x. 3 diferencial de x. Y aquí aplicamos los teoremas del cálculo que me dice que la integral de una derivada es la función. Entonces ya tengo k función de y, función de x. Así de igual a 3x más una constante de integración que le voy a llamar c sub 1. Y ya tengo f, lo que buscaba, ¿no? F. Entonces, tengo f de x y y. Tengo el campo escalar y al cuadrado sobre 2 y al cuadrado sobre 2 menos x a la menos 1 por y menos x a la menos 1 por y más k ha sido más 3x más c sub 1 y todo esto igual a la constante c. Entonces mi ecuación diferencial ha sido y cuadrado sobre 2 menos x a la menos 1 por y más 3x igual a un c sub 2, donde c sub 2 es c menos c sub 1. Y esta sería mi solución general. Vean, esta es válida para todos los, observen que ahí es válida para todos los x, excepto para x diferente de 0, ¿no? Esto es válida para todos los x, excepto el diferente de 0. ¿Qué me está diciendo? Que hay dos posibles intervalos de definición. De menos infinito a 0, excluido, y el otro intervalo desde 0 hasta más infinito. Ahí podemos encontrar la solución. Aquí es difícil, ¿no? Es una solución implícita. Es difícil encontrar el valor de y. Tendríamos que resolver el polinomio que está aquí, ¿no? En función de y. El polinomio en y. Pero para eso necesito un punto, una condición inicial para encontrar el valor de c sub 1. Y luego haríamos el proceso, ¿no? El proceso de encontrar el intervalo. ¿Ya? Bueno, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios de esto, ¿sí? de ecuaciones diferenciales exactas, que básicamente hemos visto los casos que hay, ¿no? Voy a tratar de ver uno que tenga x, y, es decir, el factor integrante que sea función de x y función de y. Bueno, les agradezco muchísimo, nos vemos la próxima clase. Pasen bien, cuídense mucho, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Bien, gracias a usted, que pase bien. ¿No? Hasta luego, Gracias a profe. usted, que pasen bien, hasta luego, que pasen bien. Hasta luego. Bien, gracias a usted, que pasen bien, hasta luego. Inge, disculpe una pregunta. Claro, dígame. En la parte de la derivada de la función con respecto a x, usted puso 3 menos x elevado a la menos 2 por y. En la parte más abajita dije. Este de aquí, este de acá. Aquí, ahí. Ya. ¿Por qué le cambió de signo? Dije, porque acá arriba dice
Es 3 más x elevado a la menos 2 por y, y abajo dice 3 menos x a la menos 2 por y. A ver. 3 más x, a ver, m, veamos si está bien copiado m. M es 3 más x al, a ver, déjame ver. A ver, la ecuación 1. A ver, en la ecuación 1. A ver, terminamos aquí. Aquí está en la ecuación 1. Y menos x menos 1, integramos. A ver, integramos y ya, está bien, hasta ahí está bien, aquí. ¿En qué parte está cambiado el signo? 3 menos más x a la menos 2 por y. X sería y al cuadrado, f, la derivada de f con respecto a x sería y al cuadrado sobre 2 menos x a la menos 1. Ya, ahí. A ver, aquí la derivada de y al cuadrado sobre 2, ¿ya? Menos y por la derivada de x a la menos 1. X a la menos 1 con respecto a x más k' igual a 3. Ah, sí, muchas gracias. Está equivocado. Aquí es más. Muchas gracias. Sí, ¿por qué le cambio? Este es más. Sin más. Por eso se eliminan. Si no se hubieran sumado. Muchas gracias. Es un error. Es más, y ahí sí se elimina y sale la respuesta. Ya, muchas gracias, ¿no? Ya, que pase bien. Hasta luego. Listo, eso es. Gracias.